Bueno, hola a todos. Estamos en la hora, faltan algunos, pero podemos ir comenzando. Hola, profe. Sí. Bueno, deben haber visto que el lunes tiene un control. Lo que entra en ese control es solo cinemática en una dimensión. O sea, como a partir de determinadas situaciones, cómo serían los gráficos, que sé, de velocidad, contratiempo y cosas así, de acuerdo al sistema, ¿no? Y también van a tener algunos. Habrá como 3 o 4 problemitas que son relacionados con cómo serán esos gráficos en función de una determinada situación. Por lo tanto, les recomiendo que estudien bien eso y lo otro sería algún que otro problemita sobre resolver, problemas ya con hacer algún tipo de cálculo eh, en una dimensión, una determinada situación, con, no sé, distintas situaciones que pueden haber, ¿no? Y bueno, también entra algo de movimiento circular, pero digamos lo básico del movimiento circular, que ahí no hay, es muy similar. Así que digamos que solo tiene algunas cosas que son peculiares, como la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal y cosas así que como dependen del radio, cuando se acoplan distintos mecanismos y cosas por ese estilo. ¿Ok? Entonces, ya vamos o ya terminamos todo lo asociado a cinemática. Eh, el curso es bastante rápido. Pudiera haber hecho falta a lo mejor alguna otra clase, pero hay que avanzar porque es mucha la materia que hay que cubrir, ¿no? Y entonces ya hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, que es la dinámica. Aquí lo que vamos a empezar a ver es qué es lo que produce la aceleración. O sea, hasta ahora nosotros vimos que los cuerpos, los objetos se movían y no nos interesaba la causa de esa aceleración o de ese movimiento. Entonces hoy vamos a ver o vamos a empezar a estudiar cuáles, cuáles son las causas de ese movimiento, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver hoy, digamos, las leyes que rigen esto, que son, bueno, las 3 leyes de Newton, y un poco vamos a ver cuáles son las reglas, de alguna manera, que tenemos que seguir cuando queremos escribir o resolver un problema para calcular las fuerzas que están involucradas y eventualmente a partir de ahí calcular una cierta aceleración o cómo se va a mover el cuerpo. Entonces, de esto trata un poco la dinámica, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a definir el concepto de fuerza. Y entonces digamos que fuerza no es que una persona tenga más fuerza que otra, no sé qué, sino que tiene que ver con interacción entre dos cuerpos. Y esto es un concepto que, si vieron el videito que les envié que hizo el profesor Daniel, él ahí hablaba de que, por supuesto, para que exista una fuerza en estricto rigor, tiene que haber una interacción. O sea, no existe una fuerza aislada. No es que yo tenga una fuerza, no sé qué, tipo Jedi de esto, que sé yo, la fuerza. Bueno, para que haya una fuerza tiene que haber una interacción. Algo está actuando sobre lo otro, y bueno, ya vamos a ver que también el otro actúa sobre mí, por de la tercera ley de Newton, que vamos a ver un poquito más adelante, pero todo se basa en que tiene que haber una interacción entre dos cuerpos. Y que estos, en principio, las fuerzas pueden ser a distancia o pueden ser en determinado contacto, ¿no? Digamos, en el caso de la Tierra, y en este caso que sería la Luna aquí, hay una fuerza entre ellas, una fuerza de atracción que sería de, de naturaleza gravitatoria, y que, digamos, una actúa con una fuerza sobre la otra. Eso después lo veremos ahí, las magnitudes de esas cosas. Entonces, eh, el conjunto digamos, de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿no? Entonces son las que producen un determinado cambio en el estado en que éste se encuentra. Entonces, si un cuerpo está en un determinado estado de reposo y yo actúo con una determinada fuerza, o así lo puedo representar, entonces puedo hacer que este cuerpo se mueva.
Por lo tanto, la fuerza me cambia el, el estado en que se estaba el cuerpo. Entonces, en principio, si no hay ninguna fuerza, uno esperaría, o si no hay ninguna acción sobre un cuerpo, uno esperaría que él mantenga el estado en el que está, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Y a partir de que uno empieza a actuar con determinada fuerza, ahí se puede cambiar ese estado. Por supuesto, va a depender de la fuerza, de las direcciones, de, de hacia dónde actúen y demás. La fuerza es un vector, ¿no? Porque es importante, si yo tengo una caja así, vamos a suponer que estoy mirándola desde arriba, no es lo mismo que la fuerza actúe en esta dirección, una fuerza 1, o que la fuerza actúe en esta otra dirección, que sería una determinada fuerza 2. El efecto que va a tener cada una de esas fuerzas es distinta, por lo tanto, importa la dirección. Entonces, la fuerza es un vector, importa la dirección, importa también la magnitud de la fuerza, ¿no? Entonces, importan las dos cosas. Entonces, la unidad con que se mide la fuerza en el sistema internacional es el Newton, en honor, por supuesto, a Isaac. Y un newton, digamos, es la fuerza necesaria para que, si tengo una masa de 1 kilogramo, cambie su velocidad en 1 metro por segundo por cada 1 segundo. O sea, esto daría un poco la definición también de fuerza, o sea, la definición a partir de, digamos, de una cierta masa y de una cierta velocidad. Entonces, digamos que eh, bueno, qué es lo que debemos hacer? Bueno, solo voy a comentar después. Qué es lo que tenemos que hacer, no? Bueno, ya sabemos que lo primero que debemos hacer es tratar de identificar las fuerzas que están en un sistema, ¿no? Y para que exista una fuerza, por supuesto, entonces ya como habíamos dicho, tiene que haber una cierta interacción entre uno o dos cuerpos, ¿no? Entre dos cuerpos tiene que haber interacción, al menos, ¿no? Por lo tanto, para comprender esa fuerza, tenemos que ver cuáles son los cuerpos que están y qué interacciones hay entre ellos. Entonces, a partir de ahí vamos a construir lo que se llama un diagrama de interacciones o por lo menos conocer cómo es que interactúan los determinados cuerpos que están presentes y vamos a hacer lo que lo podemos llamar un determinado inventario de las fuerzas que existen, ¿no? O sea, por inventario es una lista con toda la fuerza que existe, al menos, aunque no lo anotemos, pero por lo menos tenerlos claros nosotros, todas las fuerzas que existen a la hora de, digamos, de representarlas, ¿no? Entonces, este diagrama de interacciones, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿No? Bueno, va a ser, digamos, una suerte de un esquema, ¿no? Que nos permite identificar todas las interacciones que existan entre los distintos objetos que están, ¿no? Y facilitar lo que nosotros vamos a conocer como un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que eso, esa va a ser la base para nosotros después escribir o llevar a ecuaciones lo que nosotros estemos, o lo que querramos calcular o lo que querramos obtener a partir de lo que nos interese estudiar a partir de una determinada interacción entre cuerpos o de una situación determinada. Entonces, esto es eventualmente a lo que nosotros queremos llegar, a construir un diagrama de cuerpo libre. Y ese diagrama de cuerpo libre, entonces, a partir de ahí podemos escribir ecuaciones. Eso es lo que eventualmente a la larga es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación física determinada, entonces lo que debemos es ver, bueno, primero por supuesto nos dan la situación y nos dicen qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí, nosotros deberíamos empezar a identificar cuáles son las fuerzas que están actuando. Entonces, bueno, aquí un poco nos dice que, por ejemplo, alguien, un niño, qué sé yo, una persona, está alando de una cuerda, digamos, hacia la derecha, en esta dirección, y eso, por supuesto, que produce que este cuerpo que esté ahí se vaya a mover, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es, bueno, cuáles son todas digamos, cuáles son espera un momento, ya me están pidiendo el link del Zoom. En un momento, tengo que entrar aquí.
Uy. Ahora sí. Este sería el link de la reunión, se lo quieren pasar a alguien. Ya, entonces, les decía, ¿no? Tenemos esta situación y primero lo que estamos identificando, vamos a identificar primero todos los cuerpos que están presentes ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tenemos el bloque, que es el cuerpo que nosotros queremos estudiar, tenemos la cuerda y tenemos, por supuesto, el piso, y aquí vamos a suponer que la Tierra está debajo, ¿no? Siempre en todas las situaciones vamos a suponer que la Tierra está aquí, a menos que se exprese lo contrario de que estamos en el espacio o algo así. Por lo tanto, siempre tenemos que asumir que aquí está la Tierra, ¿no? Y la Tierra es importante porque siempre hay una fuerza asociada a la atracción, a la fuerza de gravedad que vamos a ver en un rato más. Entonces, bueno, también, digamos, tenemos una cierta mano, que podemos considerarlo eso como un ente que es el que está ejerciendo la fuerza, ¿no? Esto, digamos, que es como bien básico, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que empezar a ver ahora cuáles son las distintas interacciones que podemos tener acá, ¿no? Entonces, por supuesto, el bloque tiene algún tipo de interacción con la Tierra, o sea, aquí están interactuando, hay cierto contacto entre ellos. Si no estuviera, uno piensa que si, por ejemplo, no estuviera esta superficie, ese cuerpo, digamos, caería por la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, por lo tanto, juega un papel importante esta interacción aquí digamos, del piso, del suelo con este cuerpo, con este bloque. Y por supuesto, el bloque también interactúa con la cuerda. Aquí hay algo que hace que la cuerda esté interactuando con el bloque. Bueno, la cuerda a la vez también está interactuando con la mano. Eventualmente a nosotros lo que nos va a interesar es, digamos, las interacciones o las fuerzas que actúen sobre el determinado cuerpo. Entonces, digamos, como por ejemplo, la mano no actúa directamente sobre el bloque, sino que es a través de la cuerda. Generalmente esto a mí no me interesa, por eso decía que esto puede o no tener tanta importancia, puede ser cualquier cosa, ¿no? O puede ser un mecanismo que desconocemos, pero lo que nos interesa es que de alguna manera hay una cuerda aquí y que está estirada de alguna manera. Esto es lo que le vamos a llamar tensión, en un momentito más lo vamos a introducir, o sea que está ejerciendo una fuerza y por lo tanto aquí lo que estamos viendo es cuáles serían las interacciones que hay. En este caso el bloque interactúa con la cuerda y el bloque está interactuando con el piso y con la tierra. Digamos que son las interacciones que más me interesan porque esta otra de acá, digamos, ocurre, pero que no es o no va a ser lo que nosotros nos va a interesar estudiar, ¿no? Entonces, el objeto que vamos a estudiar, por supuesto, como va a ser el bloque, y era un poco lo que les estaba comentando. Entonces, una vez que tenemos elaborado este diagrama de interacciones, o, este esquema de cuáles son todos los entes que están involucrados aquí, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cada conector o cada interacción de estas que estamos aquí. Aquí hay que identificar esto como con una fuerza que existe entre el bloque y la cuerda, o entre el bloque y el piso. Aquí también tiene que haber algún tipo de interacción, alguna fuerza entre ellas, porque hay alguna forma de contacto o de interacción entre ambos, ¿no? Entonces, estas fuerzas tenemos que empezar a describirlas. Y por lo general, a veces no se es tan riguroso, pero en muchas ocasiones nosotros nos va a interesar describir la fuerza de la siguiente manera, ¿no? Vamos a primero, bueno, la F sería una determinada letra, por supuesto con el carácter vectorial que tiene, digamos, el tipo puede ser el tipo de fuerza que es, pero a veces esto se omite un poco porque puede resultar ya cuando uno lo va utilizando, no es necesidad de estar poniendo, ¿no? Y aquí en este caso estaríamos diciendo que hay dos cuerpos presentes. Esto me diría que hay un cuerpo A y un cuerpo B determinado. Y entonces digamos que la fuerza de A actuando sobre B. Esto generalmente lo más probable que sea. Puede ser de este tipo, puede ser en el sentido contrario, ¿no?
pero aquí nos dirían que es la fuerza de A que actúa sobre B. Por lo tanto, esta fuerza está actuando sobre B. O sea, A actúa sobre B. Esa digamos que es la anotación que generalmente vamos a utilizar. Y bueno, la flecha lo dice, A actuando sobre B, ¿no? Entonces, y bueno, repito, esto puede ser, esta fuerza, depende de la naturaleza, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si es gravitatoria, va a estar en esta dirección, pero si es electromagnética, no sé, que puede ser eléctrica, por una repulsión de carga, pudiera ir en el otro sentido. Eso después lo vamos a ver los casos específicos, ¿no? Entonces, esto como le decía, bueno, este es el vector, este es el tipo de fuerza. Generalmente ahora nosotros vamos a dividir la fuerza en dos tipos, digamos, de contacto, cuando hay algún tipo de contacto entre cuerpos o a distancia. Podemos, a ver, no sé, si alguno de ustedes, eso después lo van a estudiar un poco más adelante, pero si alguno de ustedes ha visto en la naturaleza hay 4 tipos de interacciones fundamentales. Están las interacciones electromagnéticas, están la gravitatoria, están las interacciones de tipo fuerte y las interacciones de tipo débil. Estos son de orden a pequeña escala, estas ocurren dentro de los núcleos, estas también, digamos, a escala también nanoscópica y son un determinado tipo de interacciones también de carácter nuclear, pero que es ligeramente diferente o diferente a esta fuerte. La gravitatoria todas las conocemos, que es la fuerza digamos, de atracción entre dos cuerpos que tengan una determinada masa. Y electromagnética es lo que tiene que ver con cuando los cuerpos pueden tener o cargas distintas o también cuando hay determinados campos magnéticos. Y por lo tanto, las fuerzas por su origen pueden ser solamente estos 4 tipos. Para nosotros lo que vamos a estudiar, nosotros estos 2 tipos de fuerzas no las vemos en mecánica, porque repito, estos son a órdenes dentro de los núcleos o distancias, digamos, muy pequeñas y que prácticamente no tienen nada que ver cuando hagamos cosas clásicas como vamos a hacer nosotros. Y las que más vemos son de origen electromagnético o gravitacional. Las gravitacionales son a distancia, o sea, no se precisa contacto para que haya, digamos, una acción de una fuerza sobre la otra. Las electromagnéticas también son a distancia. En estricto rigor, fuerza de contacto no son ninguna, ¿no? Pero uno hace esa distinción. ¿Por qué no es, en estricto rigor no es ninguna? Porque o sea, cuando uno mueve algo que está ejerciendo, en principio uno no va a tocar el átomo como tal, ¿no? Siempre hay una capa ahí que nos separa, que es el orden de los átomos, del orden que sea, pero uno nunca toca el átomo. Entonces, porque siempre va a haber una fuerza repulsiva cuando un átomo se trata de acercar al otro. Por lo tanto, siendo bien estricto, el contacto nunca existe. Entonces, digamos, uno cuando está hablando aquí digamos, de cosas viéndolo clásicamente, contacto se le llama, bueno, cuando ya uno aparentemente en la vista están en contacto los dos cuerpos, pero eventualmente todas esas fuerzas de contacto son de origen electromagnético, que se basan en repulsiones internas. Lo que pasa es que, digamos que uno puede hacer un modelo un poquito más sencillo y considerar que hay cierto contacto entre dos cuerpos por una suerte de empuje, pero eventualmente todas las fuerzas tienen que ser de este tipo, de una de estas 4. Entonces, todas estas fuerzas de contacto pueden ser también, o son, yo diría que casi todas son de electromagnética, ¿ok? Entonces, uno no puede, uno nunca contacta con algo, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué no puede entrar a la clase. Bueno, envié el link, está todo. No sé si todos los demás pudieron entrar, no sé qué le puede pasar. Entonces, ya, pero vamos a suponer que cuando, a niveles de nosotros, cuando hay distancias, digamos que tenemos dos cuerpos que están como bien separados, y contacto, digamos, van a ser fuerzas como esta que estamos viendo de cuando está conectado una cuerda o algo así y que ala la otra. Entonces, de las que vamos a estudiar nosotros, las fuerzas, digamos, de origen gravitacional son de
fuerzas de tipo distancia, o cuando lo expresemos de manera explícita un poco más adelante, tengamos una determinada carga, otra carga, y ustedes cuando vean, esto se estudia en física 120, ustedes van a ver ahí que hay una ley de Coulomb que relaciona la fuerza entre dos cargas con la distancia y cosas así. Entonces, y bueno, después también hay fuerzas de origen magnético, ¿no? Pero nosotros generalmente cuando sean fuerzas a distancia vamos a considerar la fuerza de origen gravitatorio, ¿no? La fuerza de origen gravitatorio generalmente, o alguna fuerza de origen electromagnética, pero asociado a cargas, ¿no? Y todas estas fuerzas de contacto es cuando, digamos, un determinado alguien está empujando un objeto, una caja, o también cuando tengamos una determinada tensión que está, o sea, una cuerda que está jalando un determinado cuerpo, se considera una fuerza de contacto, ¿no? Pero digo, eso generalmente uno no pone aquí el tipo, esto es más bien eh, digamos, para dejar todo bien claro, pero no es tan relevante. Lo importante es quién ejerce la fuerza y sobre quién se ejerce la fuerza. Eso es importante, ¿no? Y bueno, por supuesto que la fuerza es un vector, ¿no? Entonces, aquí en este caso estamos diciendo que está una determinada fuerza de A actuando sobre B, como les mencionaba anteriormente. Entonces, nosotros vamos a hacer este inventario de fuerza, pero para los cuerpos o objetos que sean relevantes, los que querramos estudiar, porque como ya estuvimos viendo ahorita, no nos interesan todos los cuerpos que están involucrados, sino eh, el cuerpo que nos interesa, porque a nosotros nos interesa, por ejemplo, cuál sería el efecto sobre este cuerpo cuando yo interactúe con una determinada, aquí con una fuerza que estoy actuando en esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Eso es lo que me va a interesar. A mí no me interesa si esta mano, o si hay tres manos, no sé, o si aquí hay un tractor, o si hay un auto, lo que sea. No me interesa, sino que conociendo, digamos, esta fuerza que está actuando sobre el cuerpo, cuáles serían las consecuencias, eventualmente la aceleración que va a tener el cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar el bloque, entonces vamos a ver qué fuerzas hay aquí. Y bueno, una de como les decía, ¿no? Aquí lo que nos va a interesar a nosotros es el bloque. Entonces, es qué fuerzas actúan sobre el bloque. Entonces, vamos a definir a dos tipos de fuerzas que son eh, dos de las que más vamos a estudiar, o por lo menos en esta parte de dinámica ahora, son las dos fuerzas que generalmente vamos a tener siempre presente. Una es la tensión y el otro es el peso, ¿no? El peso o la fuerza de gravedad, que sería la fuerza con que la Tierra... Ahora lo veremos. Entonces, ¿qué sería la tensión? La tensión sería la fuerza que ejerce una cuerda o un cable sobre un objeto al que se encuentra conectado. Entonces, bueno, esto es algo que es como medio lógico. Esta fuerza solo se ejerce cuando la cuerda se encuentra tensa y su dirección es tal que solo tiene la posibilidad de jalar o tirar del objeto, ¿no? O sea, obvio que si yo tengo una cuerda aquí sola, bueno, por la experiencia sabemos que esto, si no hay algo que esté aquí jalando esa cuerda, esto se cae la cuerda, ¿no? Entonces, digamos, esa fuerza que le vamos a llamar tensión, que generalmente la denominamos con una letra T, es la que va a hacer o la que está actuando sobre el cuerpo. Y nosotros de alguna manera, en algunas situaciones lo vamos a saber, ¿no? En algunas situaciones como por ejemplo, no sé, podemos inventarnos algunas situaciones que veremos un poquito más adelante. No sé, por ejemplo, tenemos dos cuerpos conectados a través de una cuerda, aquí hay una pequeña polea y bueno, aquí digamos que eh, el, digamos que ahora lo vamos a ver en un instante, pero les adelanto algo. Digamos aquí sobre este cuerpo, si está el suelo aquí, está actuando la fuerza de gravedad y esa fuerza de gravedad de alguna manera, entre comillas, se transmite y aquí existe una tensión y esa tensión a través de la cuerda se transmite y produce que este cuerpo se mueva por efecto, digamos, de esta tensión que se forma ahí, ¿no? Porque este cuerpo de alguna manera está tensionando este hilo, ¿no? Otra cosa que este hilo que tenemos acá, lo vamos a considerar que no tiene masa. Y eso lo vamos a ver en detalle, ¿no? O sea, esto no está puesto acá, pero es importante considerar que el hilo no tiene masa, porque si nosotros le consideramos masa, ya vamos a tener que considerarlo como un cuerpo extra sobre el cual tenemos que actuar. Entonces, eso complica un poco más la cosa. O dicho de otra manera, les estoy complicando un poco, pero si yo tengo aquí
una soga esta bien grande, qué sé yo, un cable, una cadena, y está actuando sobre un cuerpo y aquí hay una determinada tensión. Si eventualmente yo quiero estudiar bien ese problema, tengo que considerar la masa que tiene esta cadena o esta soga bien gruesa, ¿no? Obvio que esta aproximación que nosotros vamos a hacer, vamos a considerar que el hilo o que esta cuerda no tiene masa. Y entonces eso nos simplifica un poco el problema. Y lo otro es que es inextensible, ¿no? Lo otro es que es inextensible. ¿Qué quiere decir que sea inextensible? Que no se estira, ¿no? Porque si no sería como una suerte de resorte y eso tampoco nos interesa o nos conviene. Nos conviene que la fuerza se transmita íntegramente a lo largo del hilo, ¿no? Estos son dos cositas extra que les traigo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de fuerza. Aquí tendríamos, la mano, por supuesto, está alando esta cuerda y está actuando sobre ese cuerpo. Aquí, digamos, habría una fuerza en esta dirección. Esta sería una determinada tensión que estaría actuando. Aquí, por supuesto, los cuerpos que están interactuando lo podemos ver como la cuerda y este objeto, este cuerpo, ¿no? Pero digamos, si queremos concentrarnos en qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo, bueno, esta sería la tensión. Después vamos a ver que por tercera ley de Newton también hay una fuerza digamos, del cuerpo sobre la cuerda, ¿no? Que sería en sentido contrario, o sea, en dirección contraria y tiene la misma magnitud. Pero ahora, por ahora, no lo vamos a ver eso. Pero también podemos ver este caso donde no necesariamente hay alguien que está alando, sino que podemos tener colgando un cuerpo aquí, y también por el efecto de la acción de la fuerza de gravedad, que estaría la Tierra. Aquí se produce también una tensión que es la que logra que esto se mantenga en cierto equilibrio ahí, ¿no? O sea, hay una fuerza que está actuando hacia arriba, que se va a, a contrarrestar un poco la acción, digamos, de la fuerza de gravedad, que, bueno, vamos a llamarle, ahora lo vamos a definir, pero sería como el peso, ¿no? Y que sería igual a la fuerza de gravedad. Entonces, estas serían las fuerzas que están actuando. Entonces, cuando uno tiene esto, entonces lo que hace es, bueno, identifica los cuerpos que están presentes y entre ellos ve qué fuerzas son las que están actuando y entonces a partir de ahí ya uno las puede ir identificando y las puede ir colocando en un diagrama así, digamos, donde mismo está el dibujo, antes de hacer lo que vamos a llamar el diagrama de cuerpo libre, que eso lo vamos a explicar en un rato más. Entonces, por ejemplo, además de esta tensión, nosotros tenemos que ver que este cuerpo está interactuando con el suelo o con la tierra, y hay una fuerza que actúa sobre él, que es la que nosotros vamos a llamar el peso, que es una medida de la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre los objetos, ¿no? Yo a veces soy un poco reacio en llamarle peso a esto, y muchas ocasiones ustedes me verán que le voy a poner fuerza de gravedad, porque en realidad es una fuerza de gravedad, es la fuerza con que la Tierra atrae ese cuerpo, ¿no? Y a mí no me gusta mucho llamarle peso, pero en casi todos los libros le llaman así y sigamos llamándole así. Porque bueno, hay algunas situaciones donde el peso de un objeto puede cambiar, o sea, eh, después los veremos. Entonces, se le llamaría entonces peso aparente, pero el concepto de fuerza de gravedad siempre está asociado a ¿no? Que sería la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, pero bueno, para nuestros efectos vamos a considerar el peso igual a esta fuerza de gravedad, que sería la acción que ejerce o la fuerza que ejerce de carácter atractivo, que ejerce la Tierra sobre cualquiera. Eso es una ley que no sé si vamos a tener tiempo de estudiar, pero la ley de gravitación universal, que también Newton la descubrió, que dice que si tenemos dos cuerpos, uno tiene una masa y otro tiene otra masa 2, digamos, la fuerza entre ellos es una fuerza que es proporcional a las masas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre ellos, y bueno, aquí hay una constante que se llama la constante de gravitación universal. Y esa fuerza va en la línea que une esos dos cuerpos. Y el retongo daría
el vector este R sería el que une los dos cuerpos, y bueno, el R tongo nos daría la dirección de esa fuerza. Y es una fuerza atractiva. ¿Ok? Entonces, este sería el peso, ¿no? Que tiene igual dirección que el vector de aceleración de la gravedad. Entonces iría hacia abajo. Entonces, ahí tendríamos la fuerza que está actuando sobre ese cuerpo. Y también habría una tensión que está en esa otra dirección. Sobre este otro cuerpo, ¿no? También, además de, como lo había dicho antes, además de esta tensión, va a haber esta otra fuerza que sería el peso, que sería la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, aquí nos faltaría una fuerza. Aquí nos falta una fuerza. Por eso terminaron aquí. Después lo vamos a ver. Pero aquí nos falta una fuerza porque el suelo también, o esta superficie, está actuando sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces, fíjense que después lo vamos a ver en detalle, pero tiene que faltar una fuerza porque si, el cuerpo se está moviendo en esta dirección y aquí hay una fuerza o un vector que estaría en esta dirección, uno pensaría, bueno, entonces como consecuencia de estas dos fuerzas, el cuerpo se debería mover como en esta situación. Eso lo vamos a ver en detalle, que tiene que ver con la superposición de la fuerza, porque si actúa esta fuerza y actúa otra, es como cuando yo estoy alando un cuerpo con dos fuerzas, una en esta dirección y otra en esta otra. Vamos a suponer que estoy mirando desde arriba, ¿no? De una vista superior. Entonces lo que va a pasar es que el cuerpo se va a mover como en esta dirección por la acción de estas dos fuerzas. Eso lo pueden ustedes comprobar simplemente alando algo, direcciones, siempre va a haber una descomposición, o sea, esto es como cuando sumamos vectores, esto me va a dar un vector que va a ser en esta dirección. Lo vamos a ver en un detalle más. Por lo tanto, aquí me falta una fuerza que va a ir contraria y que tiene que ver con la acción de la superficie sobre el cuerpo que también está actuando. O sea, esta sería la acción de la Tierra, del peso, ¿no? Y esta sería una fuerza que vamos a llamarle N por ahora, que sería algo que se le llama normal, después lo vamos a ver, pero que sería la acción de este suelo sobre el cuerpo que impide, por supuesto, que esto caiga, ¿no? Que vaya hacia abajo, ¿no? Ok, entonces, un poco, esta es como la idea. Entonces, antes de empezar a ver algunos ejemplos concretos, yo creo que es bueno, esta clase es un poco densa, o sea, si tienen alguna duda me pregunten, ¿hasta ahora todo van bien o no? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, profe. ¿Sí? Cuando, digamos, aplicado a la vida real, porque la cuerda en sí sí tiene una masa, ¿cómo afecta esa masa, aunque por muy pequeña que sea? Claro, eso habría que tenerlo en cuenta en la ecuación. Es complicado hacerlo, no es sencillo, porque imagínate que tienes una masa y que para cómo tú no puedes considerarla puntual, o sea, que está en un punto. Por lo tanto, esa tensión que tú estás aplicando no se transmite linealmente, sino que depende con la posición en que esté. Entonces es como si tuvieras, hazte la idea que tuvieras como una cadena, ¿no? Que tuviera eslabones. Entonces es como decir que cada eslabón tuviera una fuerza distinta, ¿te das cuenta? Entonces tendrías que hacer eso, a la larga, si uno lo quiere hacer bien, eso lleva un cálculo diferencial integral, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces por eso es que uno simplifica eso y dice que la cuerda no tenga masa para simplificar el problema. Eh, pero por lo general es un poquito más complicado que eso. Hay algunos problemitas que uno puede ver. Hay un problemita interesante que uno se acuerda siempre. Por ejemplo, cuando tiene hay un problemita que es antiguo. Tú diría que tiene una cadena, ¿no? Y está así como en una superficie y uno va viendo cómo va cayendo esto. Y ahí tiene que modelar esto como prácticamente como si fueran eslabones y es como si fueran masas distintas, ¿no? Y eventualmente uno puede considerar la cuerda como si estuviera compuesto por pedacitos bien pequeñitos, ¿no? Y esto se le consideran como unas masas infinitesimales, ¿no? Entonces ahí uno puede empezar a hacer cálculos de ese estilo, asumiendo que entre uno y el otro hay una cierta tensión y eso se va transmitiendo. Tendría que considerar como si tuvieras un sistema compuesto por n masas y unidas, ¿no? Entonces hay una fuerza de uno sobre la otra y de la otra sobre la otra y así.
¿ok? Pero a la larga eso influye un poco en el movimiento. Pero si la cuerda es mucho menor que, o sea, la masa de la cuerda es mucho menor que la masa del cuerpo, uno la puede despreciar, ¿ok? O sea, si esto, qué sé yo, pesa, si el cuerpo tiene una masa no sé, 10 kilogramos y tu cuerda pesa 2 gramos, qué sé yo, 3 gramos, entonces prácticamente despreciable, ¿te das cuenta? Entonces uno, en esa situación uno lo puede hacer de esa manera, ¿no? Ok, Ok, gracias. sí, no, no, bueno. Entonces, digamos que a toda esta teoría, Newton, por supuesto hay que agradecerle a él, porque en este, en este, en este libro que está aquí, o en este tratado que está aquí, él logró recoger una serie de principios que rigen prácticamente todo lo que nosotros vamos a estudiar hoy. O sea, aunque parezca increíble, nosotros estamos estudiando física de hace casi 300 o 400 años atrás, y que nos puede parecer difícil, pero imagínense que hay muchas cosas más modernas que son más complicadas aún. O sea, por lo tanto, esto digamos que puede ser como las primeras cosas, o entre comillas, más fáciles que hay de estudiar, a pesar de que algunas cosas no son tan triviales. Entonces, uno de los primeros principios, porque la física, recuerden que es un poco observar la naturaleza, y no por algo aquí está el término naturalis, que tiene que ver, bueno, por supuesto, con naturaleza, y todos los principios que la rigen, ¿no? Entonces, un primer principio, una primera ley, recuerden que las leyes no se demuestran, ¿no? O sea, las leyes son como principios básicos que uno asume que son así. O sea, no hay una demostración de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera ley. Eso no existe, sino uno cree en esas leyes, ¿no? Y hasta que se demuestra lo contrario, son válidas. Entonces, eh, por lo tanto, uno no tiene una forma de llegar a esa ley que no sea, digamos, con la observación o a través de determinados razonamientos lógicos y cosas así por ese estilo, ¿ok? Entonces, el primero de ellos, que también a nosotros nos puede parecer lógico, es que por supuesto que todo cuerpo seguiría en estado de reposo o de movimiento uniforme si no es obligado a cambiar, digamos, por alguna fuerza externa. O sea, si el cuerpo se está moviendo, si el cuerpo se está moviendo en el espacio alejado de todo, como les decía, si no hay ninguna fuerza que está actuando sobre él, si el cuerpo está en reposo, seguirá en reposo. Pero si está en un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, seguirá con esa velocidad constante. Pero no va a cambiar, por ejemplo, la velocidad. Si no hay, o sea, después lo vamos a ver, pero para que la velocidad aumente, no sé, pasar de una velocidad inicial a una velocidad final, ya vimos que había que tener cierta aceleración, tenía que ser distinta de cero, y eso vamos a ver después que eso implica que hay alguna fuerza, ¿no? O sea, hay un cambio de la movimiento. Pero esto viene después, ¿no? Uno no lo puede ver asociado a esto, sino que esto sería un primer principio donde nos dice que si no hay acción externa, si no hay algo externo, el cuerpo va a seguir en el estado que estaba, que tiene que ser o reposo o movimiento uniforme, no sé, en línea recta. O sea, no puede ni siquiera cambiar la trayectoria, porque cambiar la trayectoria implica la acción de una determinada fuerza. Entonces, eso digamos que es el principio, el primer principio de Newton, la primera ley de Newton, que nos habla y nos define algo que en muchas ocasiones se conoce como la inercia, que es la propiedad que tienen los cuerpos de mantener su estado de movimiento o de reposo, ¿no? Y entonces, esto es un principio muy importante. Y de hecho, si vieron el videito, creo que el profesor Daniel les hablaba de que esto de alguna manera define algo que se conoce como la masa, porque la masa de un cuerpo no es más que, o una de las dos definiciones de masa es una medida de la inercia. Entonces, ahí está una pregunta típica, ¿no? Si estoy en el espacio, en una nave espacial, y tengo dos cuerpos que aparentemente, o dos esferitas que aparentemente son iguales, pero que tienen masas distintas, ¿cómo puedo saber cuál de las dos tiene mayor masa? Esa es una pregunta que tiene un poco que ver con esto y tiene que ver con la definición de masa. ¿Cómo puedo saber
cuál de las dos esferas tiene mayor masa. Tengo una, estoy en el espacio, no tengo ninguna balanza, no tengo nada que me haga saber, y una tiene una masa 1 y otra tiene otra masa 2. ¿Cómo puedo saber cuál de las dos tiene mayor masa? ¿Alguien sabe? Ya que estoy en el espacio no debería empezar. No pesan nada, porque Qui- no hay acción de la fuerza de gravedad, pero tienen masa. Profe, La masa no tiene nada que ver con el peso. quizá el que tenga más resistencia al movimiento. Exactamente, exactamente, exactamente. Yo trato de empujarla y el que más se me oponga al movimiento es el que tiene mayor masa. Para cuantificarlo puede ser un poquito distinto. De hecho, eh, uno puede idearse un mecanismo, ¿no? Vamos a suponer que yo ideo un mecanismo en el espacio y para eso puedo medir cuánto es la masa, pero la puedo medir de manera indirecta, de otra manera. Imagínense que tengo las dos masitas y pongo un pequeño resorte aquí, ¿no? Y que esté unido de alguna manera, este tenga una masa 1 y esto tiene una masa 2. Y de alguna manera esto está un resorte, pero que está, y hay un hilo, ¿no? Que une las masas y el resorte está como suelto, ¿no? El hilo es el que aguanta eso. Y de alguna manera yo corto esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, que ya como el resorte va a empezar a actuar, y entonces una masa sale disparada en esta dirección y la otra sale disparada en la otra dirección, ¿no? Y vamos a ver que, digamos, hay una cierta relación entre la masa que va a adquirir, perdón, de la velocidad que va a adquirir el cuerpo 1, tiene que ser igual, esta relación tiene que cumplirse, o sea, uno puede encontrar una relación con estas velocidades, ¿no? Obvio que en cuanto deja de actuar el resorte ya se va a mover con velocidad constante, porque el resorte ejerce una fuerza durante un instante y después ya no actúa más, y de eso ya no actúa más fuerza, y como dice el primer principio, se va a mover con la misma velocidad que tenía. Entonces, yo pudiera medir estas velocidades y estableciendo una masa como patrón, puedo encontrar la otra. Eso pudiera ser un método para determinar masa. O sea, la primera masa 1, digo, ya es 1 kilogramo, y a partir de ahí, midiendo la velocidad 1 y la velocidad 2, puedo encontrar cuánto es mi masa 2. Lo puedo encontrar, simplemente midiendo las velocidades, o sea, sin utilizar ninguna balanza, porque estoy en el espacio, en el vacío. Y esto sería un método para eso. Porque eh, la masa es una medida de la inercia, o sea, el cambio del estado, ¿no? Entonces, esto es una manera, ¿no? Entonces, muy bien que, o sea, repito, para saber, empujamos y la que más se oponga al movimiento, mayor es la masa. Entonces, por otro lado, y ahora vamos a hablar, aquí hay muchas cosas, yo voy a ir hacia atrás y hacia adelante, esto es un contenido que es bastante denso pero que es bonito y tampoco es tan difícil. Lo que hay que tratar de interiorizar algunas cositas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice este segundo principio, esta segunda ley, que como ya decíamos, no se demuestra? Nos decía que el cambio del movimiento, entonces, es proporcional a la fuerza motriz, o vamos a llamarle, este término no se ocupa mucho, pero esto, digamos, parece que es de la época de Newton, ¿no? A la fuerza neta aplicada, y tiene la dirección de la recta según la cual esa fuerza se aplica. O sea, y aquí hay varias cositas que vamos a ver ahora. No sé si lo tengo aquí ya. No. Entonces, a lo mejor después lo tengo, pero lo voy a decir ahora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si sobre un cuerpo actúan eh, una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, qué sé yo, eh, sumo vectorialmente todas las fuerzas. Esta sumatoria es una sumatoria vectorial. O sea, no es sumo 3 más 4 más 5, sumo vectores, como mismo nosotros aprendimos hace una semana. Sumo vectores y me va a dar un vector resultante que le voy a llamar fuerza neta. Y entonces esa fuerza neta va a ser igual a, o es proporcional a la masa que tiene el cuerpo, como recién vimos, es una medida de inercia, y entonces esto me va a adquirir una cierta aceleración, que es la misma que definimos nosotros en cinemática, que no es más que una medida de la variación de la velocidad, ¿no? Me va a cambiar el movimiento, la velocidad que tiene el cuerpo. Entonces, fíjense que estas dos cosas son inversamente proporcionales, ¿no? Por tanto, si yo tengo mucha masa y con la misma fuerza, la aceleración va a ser menor que
la masa, que si tengo otro cuerpo con una masa menor, entonces como los dos son aquí inversamente proporcionales, con la misma fuerza se produce este efecto, ¿no? O sea, a mayor masa, menor aceleración, y a menor masa, mayor aceleración. Entonces, y lo otro es que esta sumatoria, ¿no? Esto se conoce como algo que se llama el principio. Lo puede, por cierto, ustedes están viendo además el libro o simplemente estudian por los apéndices. Hay un libro de física universitaria, no sé si que sería como este. Ustedes lo tienen en formato electrónico, tienen acceso a él. ¿Lo están viendo ahí? Sí se ve el libro, pero no sé, por lo menos yo no he utilizado la biblioteca. No he leído ningún libro. Ya, Yo porque tampoco. porque quizás en los temas de vectores y eso no era tan importante, pero a partir de ahora yo creo que es bueno que ustedes tengan acceso a este libro. Voy a averiguar si ustedes lo pueden tener en un formato electrónico. Lo más probable es que sí, porque obvio que no van a ir a sacar el libro de la biblioteca ahora. Porque ahí en el libro vienen muchas discusiones. Yo creo que es bueno que ustedes lean ese libro. Vienen, digamos, comentan mucho, entonces leer y ver otra. Yo no les voy a contar todo porque es imposible, sino que ustedes puedan leerlo y ver detallitos. Siempre, si quieren aprender más, yo creo que es una buena idea. Igual en el libro vienen algunos ejercicios resueltos y también vienen muchísimos ejercicios propuestos. Y yo creo que es buena idea que ustedes tengan acceso al libro y que lo vayan ocupando. Entonces, este principio de superposición lo que nos está diciendo es que, o lo que nos dice, los principios de superposición en la física uno lo va a encontrar en distintas etapas, en distintas situaciones. Lo que un poco nos está diciendo es que es como si yo tuviera sobre el sistema, puedo tener 10 fuerzas o 15, me da igual. Simplemente eso se resume en que a efectos del sistema, para él, eso sería equivalente a que si existiera una sola fuerza, ¿no? Que le vamos a llamar esa fuerza neta, que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. No sé si me entendieron, pero el punto es ese. No importa la cantidad de fuerzas que existen, esto se traduce en que para efectos prácticos, eso es equivalente a que si sobre el sistema actúa una sola fuerza, que es igual a esta fuerza neta, que repito, es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Entonces eso es lo que nos dice este principio de superposición, que no es más que, ya, está bien, sobre mi sistema pueden actuar todas las fuerzas que sean, pero a mí lo que me interesa es encontrar esta fuerza neta y a partir de ahí encontrar esto. Por otro lado, noten aquí, y esto recuerden que nosotros estudiamos esto, ¿no? Tengo que esta fuerza, vamos a llamarle neta, es igual a la masa por la aceleración. Esto es un vector, ¿no? Y esto es un vector. ¿Y la masa qué cosa es? Bueno, la masa, como ya vimos, en algún momento es un escalar. Y si la masa es un escalar, eso significa, ¿qué es lo que significa? Que cómo son los vectores de la fuerza y de la aceleración. Alguien que me diga, ¿cómo son esos dos vectores? ¿Están superpuestos? ¿Son en la misma dirección? Colineales, o sea, están en la misma dirección. ¿Por qué? Porque la masa, en principio, es mayor que cero y por lo tanto, si este vector fuerza es así, bueno, el vector aceleración puede ser mayor o menor, por supuesto, dependiendo de esta masa, pero va en la misma dirección. ¿Ok? Si esta es mi fuerza, esta puede ser mi aceleración. De esta manera. O esta puede ser la aceleración también. Bueno, ya los casos que pueden haber. Pero van a ir en la misma dirección. O sea, tienen, y por supuesto en la misma línea. Se dice que son colineales. Entonces, eso por supuesto que es una consecuencia de esto que nosotros ya estudiamos, que vimos, ¿no? Entonces, quiere decir que si tengo un cuerpo y como les decía hace un rato, si actúo con una fuerza en esta dirección y si actúo con una fuerza en esta otra, entonces, eso es equivalente, o sería equivalente a que actúe sobre mi sistema con una fuerza en esta dirección. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el cuerpo? Bueno, se va a mover en esta dirección, porque la fuerza neta es esta. Y el movimiento tiene que ser en esta dirección. ¿Está claro?
A menos que lo que le decía, que el ejemplo que estábamos viendo tenía que haber otra fuerza, porque si no, el cuerpo se iba a mover en otra dirección. Entonces era lo que les estaba tratando de decir hace un rato. Entonces eso es lo que nos dice la segunda ley, que en algunos lugares se dice que la primera ley es una consecuencia de la segunda. Porque si se dan cuenta, de aquí esto me está diciendo que si la suma de toda la fuerza es cero, ¿eso que implica? ¿No? Eso implica que entonces la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, entonces la variación de la velocidad también es cero y por lo tanto el sistema se mantiene con velocidad constante o está en reposo. Entonces, lo que pasa es que el primer principio es un poco más general y es una medida de linealidad, casi que define la masa, habla de la medida de la inercia, entonces tiene vida propia, o sea, no está por gusto. Entonces, de alguna manera entrega una información extra, un plus extra, digamos que filosóficamente, por llamarlo de alguna manera, si uno se atañe estrictamente a lo matemático, sí, es una consecuencia del segundo, pero digamos, si uno analiza todas estas implicaciones que tiene, de que se mantiene, de que tiene que actuar algo para que cambie su estado y la medida esta que les comentaba de la inercia, de la masa, que a medida que tengo, o sea, que cuando tengo más masa cuesta más trabajo moverse y cosas así. Esto es un poquito ya diferente a lo que se hace aquí, pero es un punto de vista cualquiera. Por lo pronto siempre se estudian separados, ¿no? Entonces, la tercera ley, que es, digamos, la última de esto que vamos a ver, está relacionada con que no puede haber, un poco lo que les comentaba al inicio, que no puede haber una fuerza aislada, siempre tiene que haber un par. O sea, si yo actúo sobre algo, ese otro algo actúa sobre mí. Entonces, si está la Tierra, está el Sol por acá, y el Sol es una fuerza sobre la Tierra que es atractiva, pero la Tierra también actúa con una fuerza sobre el Sol. O sea, y este es lo que se conoce como un par acción y reacción. Y lo que se dice, o lo que dice esto es que, bueno, que para cada acción o para cada fuerza también existe una reacción o una fuerza contraria y que estas acciones, digamos, de uno sobre el otro son siempre iguales y dirigidas a partes contrarias. Bueno, entonces la forma que se escribía en esa época o en direcciones contrarias, ¿no? Entonces, de alguna manera esto lo refleja esta ecuación que estamos viendo aquí, que un poco basado en la notación que vimos, significa que tengo una fuerza del tipo que sea, de A actuando sobre B, ¿no? Esto va a ser igual a vectorialmente a menos la fuerza de B actuando sobre A. Y la magnitud, por supuesto, es la misma, porque el vector, uno iría en una dirección, el otro en dirección contraria, pero las dos tienen la misma magnitud, pero direcciones contrarias. Entonces, hay algunos detallitos que vamos a ver ahora, pero antes de eso yo quería algunas implicaciones que tiene esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto es una pregunta, digamos, un poco conceptual y es importante. Bueno, esto todos lo sabemos, ¿no? Si nosotros vamos en un auto, en la micro, o qué sé yo, en lo que sea, y de pronto frena, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Bueno, que nos vamos a ir hacia adelante, ¿no? Y si acelera, nos vamos a ir hacia atrás, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto es consecuencia del primer principio, ¿no? Esto es consecuencia del primer principio, que nos dice que el cuerpo trata de mantener su estado si no hay nada. O sea, entonces se opone un poco al movimiento y eso es consecuencia de eso. Pero esto tiene unas implicaciones, digamos, sutiles que yo quiero comentarles con ustedes. Imagínense que tengamos el siguiente experimento. Ustedes están dentro de un vagón de tren, ¿no? Están dentro de un vagón de tren y en el libro está así, por ejemplo, imagínense que hay alguien aquí con uno, para que sea más ilustrativo, una persona que está sobre una patineta o tiene unos patines, lo que sea, ¿no?
Y si el tren va con, eso lo podemos entender fácilmente. Si el tren va con velocidad constante, no pasa nada, esa persona se queda ahí. Pero ¿qué pasa si de pronto el tren frena? Entonces vamos a suponer que nosotros estamos en ese vagón y el vagón está cerrado. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que le va a pasar a esa persona que está sobre esos patines, ¿no? Que va a irse hacia atrás con una cierta velocidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué causa eso? ¿Qué causó el movimiento? O sea, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza? Esa es la pregunta interesante, ¿no? ¿Qué fuerza hay ahí? ¿Dónde está la fuerza? ¿Alguien sabe? Es que en realidad la persona no tiene una fuerza, lo que tiene una fuerza es el vagón, ¿o no? Ya, pero si yo quiero analizar a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza actúa? Entonces, esta es una pregunta que a simple vista hay que pensarla bien. Y el problema está basado en que estas leyes de Newton, ¿no? Solo son válidas en algo que nosotros vamos a llamarle sistemas de referencia o marcos de referencia, también se conoce, o sistemas de referencia que sean inerciales. ¿Qué significa que sean inerciales? Significa que el sistema de referencia o el marco de referencia esté en reposo o esté en velocidad constante. Si no se cumple eso, mi sistema es no inercial. Y en un sistema no inercial, en ese sistema, en el no inercial, no puedo aplicar las leyes de Newton. O sea, las leyes de Newton no son válidas. O no las puedo aplicar. Porque para yo justificar que esta niña o que esta persona que está aquí se mueva, tengo que introducir algo que se conoce como fuerzas ficticias. Porque no las veo, o sea, no sé de dónde vienen esas fuerzas. No hay ningún contacto, no son de origen gravitacional. ¿Qué es lo que provoca eso? Entonces, ahí entramos en un problema y eso es importante, que quizás ahora no, que están empezando, pero después en algún momento se los voy a recordar. Nosotros solo podemos ocupar las leyes de Newton cuando estemos seguros que el marco de referencia que estemos usando, el sistema de referencia que estemos usando sea inercial. Y eso significa que estamos en reposo o en velocidad constante. Siendo bien purista, siendo bien estricto, marco de referencia inerciales no existe ninguno. ¿Por qué? Porque la Tierra se está moviendo. Y la Tierra no solo se está moviendo, está rotando. O sea, está girando alrededor del Sol y además está rotando alrededor de un eje. Por lo tanto, la Tierra no es un marco de referencia inercial. De hecho, hay dos fenómenos que ocurren que son típicos de un sistema de referencia no inercial. Uno es la fuerza de Coriolis, que no sé si lo veamos en algún momento, que tiene que ver con el movimiento que se produce cuando hay un objeto que está cayendo. Esa es una de las causas de los orígenes de los huracanes y de los ciclones, debido a que a las columnas de aire al ascender o descender y producto del movimiento de la Tierra empiezan a girar. Eso es algo que se conoce como la fuerza de Coriolis. Y lo otro es la fuerza que algunos le llaman fuerza centrífuga, que entre comillas es cuando yo me meto dentro de un sistema y veo que hay una fuerza que me tira hacia afuera, entonces no la logro explicar tan bien, ¿no? Entonces esos son, digamos, fuerzas ficticias que uno tiene que poner en marcos de referencia no inerciales para explicar los fenómenos que están pasando, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo veremos después, o si no, más adelante usted lo va a ver en cursos de mecánica clásica que son un poquito más avanzados. Entonces, pero lo que les tiene que dar claro es que ustedes siempre deben escoger un sistema de referencia o un marco de referencia que sea inercial. Entonces, bueno, y la tercera ley de Newton también tiene algunas peculiaridades, ¿no? Entonces, esta es una fábula que no sé si la habrán oído ustedes alguna vez,
es de un burro que estudiaba física y un día le dice al dueño que, bueno, si según la tercera ley de Newton a toda acción se opone siempre una reacción igual, eso quiere decir que las acciones entre dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido contrario. ¿Para qué entonces voy yo a jalar una carreta si la carreta me va a jalar a mí con la misma fuerza en sentido contrario y por la tercera ley de Newton no se va a mover? Entonces, ¿qué está errado el burro ahí? O sea, además, por supuesto, el dueño le puede dar un palo, lo que sea, y va a moverse, pero independientemente si le quiere ganar el argumento con palabras o con razones, ¿qué es lo que tendría que decirle? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió, pero Yo acabo de llegar, pero creo que si una fuerza es mayor a la otra, debería predominar la dirección de la fuerza más grande o algo así, ¿o no? Pero es que, a ver, si está el burro y actuando sobre la carreta, Ujú. oye, no tiene que ver ni con se la me resistencia. ocurre, ni se me ocurre dibujar el burro porque no voy a hacerlo. Pero el punto es que dice es que, claro, la fuerza que el burro ejerce sobre la carreta iría en esta dirección, ¿no? El burro sobre la carreta, ¿no? Pero a su vez va a haber una en sentido contrario, la hice muy larga, que va a ser de la misma magnitud que sería la fuerza de la carreta sobre el burro. Eso es lo que me dice la tercera ley de Newton. Una va en una dirección y otra va en la otra, ¿no? Entonces, bueno, según lo que dice el burro, bueno, si esta fuerza es igual a la otra, la carreta no se mueve. Entonces, O, ¿para qué voy a trabajar? Profesor, ¿no Sí, sería como por la fricción, algo así? va por ¿No? ahí un poco, buen punto Ya. tuyo, Tomás, sí. ¿Por Porque qué? tiene ruedas. Bueno, mira, dicho de otra manera, obvio que si el burro está en el espacio, ¿no? No se mueve, ¿sí o no? Claro, sí, po. Si estamos en el espacio, la carreta no se va a mover porque el burro empieza a alar, ¿no? ¿Está claro eso, no? Sí, sí. Entonces, claro, entonces lo que pasa es que el burro, claro, no está considerando las otras fuerzas. Entonces, obvio que cuando aquí de alguna manera, si está el suelo, hay una fuerza que el suelo está ejerciendo sobre el burro o el burro está ejerciendo sobre el suelo y que sería, claro, digamos, ese roce que está ahí cuando las patas del burro se apoyan en el suelo y empujan, ¿no? Y si no existiera roce, no lo iba a mover, pero es el roce que hace posible que eso. Por lo tanto, o dicho de otra manera, es que estas acciones, primero hay una conclusión importante, el par acción y reacción no provoca movimiento. ¿Ok? El par acción y reacción no provoca movimiento, porque nosotros tenemos que ver todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y los pares de acción y reacción, como siempre son opuestos y de sentido contrario, no hacen que se mueva el cuerpo, sino que tenemos que ver todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo determinado. Entonces, en ese caso, el burro lo que no está diciendo además todas las otras fuerzas que están presentes en el problema, ¿no? Que serían estas que están mencionando de la interacción del burro con el suelo, que eventualmente es la que produce que se mueva la carreta, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto es un poco para pensar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, y porque también es útil eso, que ustedes sean capaces de identificar los pares de acción y reacción, porque primero estos pares de acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos. Entonces, si está la Tierra y está el Sol, bueno, como les decía, hay una fuerza hacia acá y otra hacia allá. Son iguales en sentido contrario, iguales en magnitud, sentido contrario, pero una actúa sobre un cuerpo y la otra sobre el otro, o sea, actúan sobre cuerpos distintos. Entonces eso ya es algo esencial, porque a veces uno tiende a confundir, o muchos estudiantes tienden a confundir, por ejemplo, y esto es un ejercicio típico, cuando está un libro en reposo en una mesa, y la pregunta típica, bueno, el peso y esta fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo van en sentido contrario. ¿Qué cumplen? Bueno, que las dos tienen la misma magnitud, porque el cuerpo está en reposo. Una esta está en sentido contrario a la otra. Pero ¿qué es lo que no cumplen? ¿Qué es lo que no cumple esas dos fuerzas? Es que las dos actúan sobre el mismo cuerpo, no actúan sobre cuerpos distintos. Por lo tanto, estas dos fuerzas
no pueden ser un par acción y reacción, ¿ok? Entonces, tenemos que fijarnos cuando querramos ver cuál es el par acción y reacción. Bueno, es que tiene que cumplirse eso, ¿no? Además de que sean de la misma magnitud y dirección contraria, tienen que actuar sobre cuerpos distintos y esto es, digamos, lo esencial. Y por supuesto, lo otro es que sean de la misma naturaleza. En este caso, una es el peso es digamos, de origen gravitatorio, el otro es de una fuerza, digamos, entre comillas, de contacto o electromagnética, si eventualmente le podemos llamar. Pero esto no sería una fuerza de contacto, esto sería una fuerza de origen gravitatorio. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, y era un poco, esto lo había puesto por si costaba un poco de trabajo identificar esto. Si tenemos dos astronautas unidos por un cable y uno ala del otro, está claro que la fuerza que se ejercen entre ellos va a ser igual, ¿no? O sea, la fuerza de uno sobre el otro y el otro sobre uno es igual. Entonces, eventualmente, si tenemos un cable, hay un problemita muy típico de acuerdo a la longitud del cable, y si yo voy recogiendo el cable, ¿no? ¿En qué punto es que se encuentran? Y entonces eso tiene que ver un poco con después lo veremos cuando veamos conservación de momento. Tiene que ver con las masas de cada uno, ¿no? Y dónde está el centro de masa, y ahí es donde se van a encontrar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y eso tiene un poco que ver con la otra definición que les da el profesor Daniel en el video, es que yo puedo definir de manera general la segunda ley de Newton, o sea que la fuerza va a ser igual no a la masa por la aceleración. Y recordando que esta era la definición, él les comentaba eso, y esto es útil. Yo defino la aceleración como la variación de la velocidad en el tiempo, ¿no? Pero esto lo puedo hacer un poquito más general y suponer que puede haber una masa variable, y entonces puedo definir esto como d en dt, de masa por velocidad. Entonces estoy poniendo la masa dentro de este diferencial, dentro de esta derivada. Entonces, por lo tanto, esto que está aquí adentro se conoce como el momento, P, el momento, que es un vector también que tiene la misma dirección que la velocidad. Este es como el momento. Por lo tanto, yo puedo escribir la segunda ley de Newton también de manera general como esto, de P en dt, o sea, la variación del momento. Entonces, es un poco más general que entonces, en este caso, como la fuerza neta de todo el sistema es cero, porque son opuestas, entonces eso quiere decir que se conserva el momento, o sea, el P es una constante. Y P es una constante significa que la masa 1 por la velocidad 1 igual, más la masa 2 por la velocidad 2, esto es una constante. O sea, no cambia. Entonces, bueno, si uno asume que inicialmente estaban en reposo, entonces va a pasar lo que les decía en el problemita de las dos, saber cuáles son los pesos. Voy a pasarme para arriba. Esto, si los dos, si inicialmente, vamos a suponer que el momento inicial era 0, que estaban en reposo, eso va a implicar que M1V1 va a ser igual a menos M2V2, ¿no? El final. O sea, uno va a ir con una velocidad en un sentido, otro en el otro, y las velocidades están relacionadas como mismo están relacionadas las masas, o sea, hay una relación ahí entre ellos. Esto es extra, esto lo vamos a estudiar después. Pero era un poco para que tuvieran esa idea, ¿no? Que cuando uno habla de la tercera ley de Newton, está hablando de pares de fuerzas, ¿no? Entonces, no, para que, digamos, los dos astronautas como un todo se muevan. Y esa es una pregunta interesante. Mira, ahora que estamos aquí, no sé cómo es que se mueven los astronautas en el espacio. Y ahí está el origen, ¿no? ¿Cómo es que se mueven los astronautas en el espacio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien vio películas de estos tipos? Gravité y gravitación, ¿no? Esta película con Sandra Bullock. ¿Cómo es que se mueven los astronautas en el espacio? Creo que como que arrojan algo en dirección contraria a donde se quieren mover. Claro, Algo así. claro. Entonces, Y así- ¿y eso entonces en qué se basa? En que ¿qué es lo que está cambiando ahí? Está cambiando la masa. Entonces, fíjense que es una noción un poquito distinta. Entonces, ¿cómo por ejemplo funciona? Bueno, es como es como si esa persona tuviera un spray, ¿no? O un
un extintor de gas, ¿no? Y A los Wally. libera el gas en una dirección, uno va a ir en sentido contrario. Y esa es la manera en que se mueven las cosas en el espacio. O sea, liberando masa, y eso produce una fuerza, y se basa en esto que le estoy diciendo. O sea, se basa en que la fuerza sería, yo creo que se lo puso Daniel en el video, sería algo como, claro, esto sería D en dt, de la masa por la velocidad, ¿no? Y entonces eventualmente esto va a tener un término que sería dm en dt, más un término, aquí estoy forzándolos un poco porque ustedes no han visto esto, pero y va a tener un término que sería el que uno conoce habitualmente, ¿no? Que sería este. Y esto cuando está variando la masa, entonces es equivalente a tener entonces una fuerza debido al cambio de la masa, ¿no? Y ese es el principio en que se basan mucho esto de mecanismos de aviones a reacción y esa cosa, que lo que hacen es expulsar gas a altas velocidades y provocar que el sistema se mueva, ¿no? Entonces eso es también una de las formas de conseguir que se muevan los objetos, ¿no? O sea, cambiando la masa. ¿Ok? Bueno, continuemos. Entonces, bueno, esta es una pregunta que un poco se la dejé intuir, pero también, hagan idea que estamos aquí en la Tierra y está la persona esta parada aquí, ¿no? Y hay está por supuesto el peso del cuerpo, que sería la fuerza de gravedad. La pregunta es, ¿cuál es la otra fuerza esta del par acción y reacción? ¿Cuál es la otra fuerza? Sería la gravedad que le produzco teóricamente yo a la Tierra. Exactamente, muy bien. Sería, si logramos extender esto aquí, sería una fuerza exactamente igual, aunque parezca contradictorio, tiene que ser una fuerza exactamente igual que yo le produzco a la Tierra hacia arriba, ¿no? Una fuerza, digamos, no sé cómo llamarle, sí, es gravitatoria igual, pero vamos a llamarle, digamos, de A sobre la Tierra, perdón, esta sería la Tierra sobre... la Tierra sobre, no sé, el profesor, y este sería el profesor sobre la Tierra, ¿ok? Sería yo actuando sobre la Tierra y aquí la Tierra actuando sobre mí. Entonces, bueno, ahí viene la pregunta que a veces uno... entonces, bueno, ven acá, y si está la Tierra aquí y yo estoy por acá arriba en el espacio, imagínense que estoy aquí, bueno, ¿por qué yo caigo tan rápido hacia la Tierra y por qué no pasa al revés si yo lo estoy actuando con la misma fuerza a la Tierra? Porque ¿Entendieron? la Tierra presenta más resistencia al movimiento con la masa. Eso. ¿Todos entendieron eso? Ujú. O sea, porque la masa de la Tierra es Sí. del orden de 10 a la 31 kilogramos. Y la masa mía es, no sé, 80 kilos. Entonces es una diferencia brutal. Entonces, si las dos fuerzas son iguales, pero, ¿qué es lo que le decía? Esta fuerza sería masa por la aceleración. Si nosotros, vamos a poner, las dos fuerzas son iguales, ¿no? 80 kilogramos por 10, no sé, 800 newtons, ¿no? Pero cuando yo voy a encontrar la aceleración que producen esos 800 newtons sobre la Tierra, ¿cuántos serían? Bueno, la aceleración sería 800 newtons entre 10 a la 31 kilogramos. Como ustedes comprenderán, eso es Chiquitísimo. prácticamente cero, ¿ok? Entonces, esa es la razón. Bueno, y también hay varios otros problemas de esos tipos que uno se puede encontrar, pero tienen que ver un poco con esta idea de que las masas involucradas, ¿no? A pesar de que las fuerzas sean iguales, las masas involucradas. Eso es lo mismo, qué sé yo, que un auto grande choca contra uno chico y cosas así por ese estilo. Y la fuerza con que uno actúa sobre... Uno se encuentra problemas de ese tipo a cada rato, de que o sea, si la fuerza que uno actúa sobre el otro son iguales, bueno, ¿por qué uno se desbarata todo y el otro no? Bueno, el problema de las masas, ¿no? Ya, entonces, vamos en el tiempito que nos queda, introducir qué es esto que le llamamos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que una vez que tenemos identificadas las fuerzas que están presentes en el sistema, bueno, vamos a poner en qué direcciones están actuando, y entonces para ello lo que vamos a hacer entonces es considerar
considerar, y esto es importante, consideramos que el cuerpo es un punto, ¿no? Entonces, digamos que este es un modelo, la verdad que esto es un modelo que estoy haciendo, estoy modelando la situación, estoy haciendo un modelo, o sea, nosotros los físicos hacemos modelos de la situación, simplificamos y de alguna manera tratamos de empezar a estudiar. Ya veremos que después más adelante que hay cuerpos que no podemos considerarlos como puntos, porque por ejemplo, cuando veamos rotaciones de cuerpos y cosas así, bueno, no puedo considerar un punto porque si no nos rota, ¿no? Entonces, pero en este caso, que vamos a simplemente estudiar la dinámica, vamos a considerar que este cuerpo que vamos a estudiar va a ser un punto, ¿no? Entonces, eso nos simplifica un poco el problema. Entonces, vamos a considerar entonces que todas esas fuerzas actúen sobre ese punto. A pesar de que yo tenga el hilo que está actuando sobre este extremo, bueno, yo voy a considerar que este cuerpo lo voy a simplificar y lo voy a poner un punto y entonces aquí voy a tener una fuerza que va actuando sobre ese punto, ¿ok? A pesar de que puede estar actuando sobre, me da lo mismo ahora, por ahora, me da lo mismo que esté aquí, que esa fuerza esté aquí arriba, me da igual, por ahora. Entonces, veamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, digamos, a partir de ahí, bueno, ya tenemos las fuerzas que actúan, empezamos a poner todas las fuerzas, voy a pasar aquí porque están, bueno, vamos a quedarnos aquí primero, ¿no? Vamos a suponer que tenemos estas dos fuerzas y entonces estas son, digamos, dos fuerzas que yo había identificado, le llamé fuerza 1 y a esta le llamé fuerza 2 y si ahora, por ejemplo, yo les digo, y esto es algo que ustedes tienen que tener ya en la mente, si yo les digo que este cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, la pregunta sería, ¿faltan fuerzas ahí o no? Entonces, ustedes que ya estudiaron vectores, saben que cuando yo sume F1 más F2, ¿no? Me va a dar un vector hacia dónde va. Bueno, me va a dar un vector que va a ir en esta dirección, ¿no? Y va a ir en esta dirección. Aquí es donde empieza a ser útil forma de sumar vectores con el método del paralelogramo, que en algún momento lo vimos, ¿no? Entonces, esta es la dirección donde va por lo tanto, no puede estar en reposo, tiene que haber otra fuerza ahí externa. Entonces, digamos que sería algo como esto, y aquí nos está diciendo que para que esto esté en reposo, obvio que estas dos fuerzas van a sumar una que va en esta dirección y por lo tanto tiene que haber otra en esta otra dirección que compense estas dos fuerzas, ¿no? Entonces, de forma tal que en este caso podemos asumir que estaría en reposo o en movimiento a velocidad constante, que es lo que nos dice la primera ley y bueno, también nos los dice la segunda, ¿no? Entonces, estas serían las fuerzas que actúan sobre mi sistema. Esto es una fuerza hipotética, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, bueno, una vez que tengamos identificado eso, ya esto simplifica mucho porque ya tenemos de alguna manera un esquema y a partir de aquí podemos empezar a sacar conclusiones aplicando todo lo que nosotros vimos de suma de vectores y eso, y aplicar, digamos, la segunda ley de Newton que nos dice que la suma de todas las fuerzas vectorialmente va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, bueno, yo necesito ver cómo sumo todas estas fuerzas para encontrar la aceleración del sistema o la dinámica o cómo se mueve mi sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que pueden haber más fuerzas o no, pero va a depender, por supuesto, de la situación concreta. Entonces, si volvemos a la situación inicial, un poco vamos a estudiar solamente el bloque, por lo tanto, si vamos a estudiar el bloque, no me interesa, como les decía antes, que esta mano, no me interesa porque me interesa solamente este par que hay aquí, ¿ok? Entonces, la cuerda me produce una acción sobre el bloque, hay una fuerza de la cuerda sobre el bloque, por tercera ley de Newton también hay una fuerza del bloque sobre la cuerda, pero no me interesa, ¿por qué no me interesa? Porque quiero estudiar solamente el bloque, ¿ok? Entonces, me concentro en esta fuerza. Aquí también hay una interacción entre el piso y también la tierra, que hay una interacción aquí de algún tipo, pero repito, solo me interesan
las fuerzas que actúen sobre el bloque este, ¿no? Que pueden ser en esta dirección o pueden ser en la otra, depende de lo que sea. ¿Ok? Entonces, viendo el diagrama de cuerpo libre de este caso, que el niño tira de una cuerda hacia la derecha, entonces lo primero que hacemos es ponemos el punto, hacemos este diagrama de cuerpo libre. Generalmente ustedes lo que van a hacer en sus cuadernos, cuando lo vayan a hacer, ponen algo así, diagrama de cuerpo libre. Aquí faltaría algo esencial, que lo primero que tenemos que hacer, queremos que hacer es definir un sistema de referencia. Y yo voy a definir mi sistema de referencia, voy a decir mi eje Y estaría hacia arriba, por ejemplo, mi eje X lo voy a considerar en esta dirección y bueno, aquí voy a poner mi punto. ¿Ok? Esto después lo puedo hacer separado, pero o lo puedo hacer a la vez, ¿no? Entonces establezco aquí que este va a ser mi sistema de referencia, mi origen, considero, porque después cuando llevemos a ecuaciones esto necesitamos el sistema de referencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes elaboren este diagrama de cuerpo libre, pongan este punto y ahí a partir de ahí empezamos a poner las fuerzas que actúan. Aquí está actuando el peso, ¿no? Que era lo que habíamos visto. Está actuando además la tensión. Pero fíjense que aquí nos dicen, y esto es algo importante, que el bloque está en reposo, ¿no? Entonces, si el bloque está en reposo, ¿hacia dónde? Ya un poco, ya casi que se los dije, ¿hacia dónde apuntará la fuerza que falta? La fuerza que falta, ¿hacia dónde va a apuntar? Bueno, ya... Hacia arriba y a la izquierda. Exactamente. Ustedes ya se imaginarán que va a apuntar en esta dirección, y esto es una fuerza extra, que le voy a llamar N por ahora, ¿no? Y que va a ir en esa dirección. ¿Ok? Entonces, eso porque por lo que vimos, porque si estamos en reposo, significa que cuando sumo estas tres fuerzas me tiene que dar 0. Y entonces eso ya, bueno, eso lo aprendimos cuando vimos vectores ya. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre que habíamos visto. Bueno, ¿qué ley de Newton avala esa respuesta? Bueno, eso está claro que tiene que ver con la segunda ley de Newton. Bueno, también de alguna manera podemos implicarlo en la primera, pero también de la segunda ley de Newton nos dicen que, que la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. Y entonces, sí. Lo que pasa es que, de hecho, alguien más tenía la misma duda. Cuando usted se refiere a que es una fuerza la que falta, está haciendo la suma de la fuerza normal y la fuerza de roce. Ya, sí. Exactamente, buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, no? Fíjense que a efectos prácticos, esas fuerzas, si uno las considera con este esquema de interacción, es la interacción entre la superficie y el cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, siendo bien riguroso, sería una sola fuerza. Porque está el cuerpo y está la superficie. ¿Ok? Entonces, entre esos dos cuerpos hay una fuerza entre ellos. No hay dos, sino que hay una. Uno para facilitar las cosas, uno para facilitar el estudio o para hacer esto un poco más entendible, incluye lo que se conoce como la normal y el roce, que una sería perpendicular a la superficie siempre y otro que sería roce. Pero si se dan cuenta, si uno sigue este esquema de estableciendo interacciones entre cuerpos, entonces uno puede decir que solamente entre la superficie y el cuerpo hay una interacción entre ellos dos. Que uno puede decir que es la suma de estas dos cosas, que después uno lo introduce, pero en realidad sería, lo puede considerar como una sola fuerza, ¿ok? Siguiendo este esquema de que entre dos cuerpos hay una fuerza resultante o una fuerza entre ellos, que está asociada, digamos, a la forma en que están unidos. Piénsenlo de esa manera para que vean que se dan cuenta de que, ¿por qué tiene que haber dos fuerzas? ¿Se dan cuenta? Sí. Es un poco esa lógica. Repito, después uno para facilitar la cosa dice ya hay una fuerza de roce que es así y otra normal que es perpendicular, pero tiene que verlo en que es como si existiera una normal o una sola que digamos está en esa dirección. Eso me complica un poco más el cálculo, puede ser, qué sé yo, después yo hago aproximaciones,
porque de hecho la fuerza de roce en sí es una aproximación, que el roce es un cierto coeficiente por la normal, eso en sí es una aproximación. Pero si uno es bien riguroso con esto, solamente debería poner una sola fuerza, que sería la que es producto de la interacción entre el cuerpo y la superficie. Y en este caso, debido a que están estas otras fuerzas, que sí las tengo bien identificadas, que sería la tensión y esta que sería el peso, la fuerza de gravedad, entonces, por lo tanto, si estamos en reposo, esa otra fuerza o la interacción entre el bloque y el suelo solo tiene esa dirección. ¿Ok? Espero que les quede claro. Después de esto podemos ser un poquito más flexibles, pero creo que si uno es consecuente con esta idea de interacción entre cuerpos, entonces solamente necesita un par de acción y reacción entre un cuerpo y el otro. No necesita dos pares. No tiene mucho sentido. ¿Te das cuenta? Bueno, Profe, eso sí. entonces, en el diagrama de cuerpo libre no dibujamos la normal, por ahora. O nunca la vamos a dibujar. Sí, sí la vamos a dibujar. Sí la vamos a dibujar. Entonces, pero por ahora no la hacemos. Hacemos esa tercera fuerza que sería la suma. Sí, sí, sí. Ya, ok. Eso, fíjense que esto a la larga después, recuerden que esto uno puede descomponer esta fuerza en dos, ¿no? Una que iría así La normal y la... y otra iría así. Te dan cuenta que sería como equivalente, ¿no? O sea, esta fuerza la puedo poner como, qué sé yo, la fuerza F sería como la normal más el roce, ¿no? Pero repito, esto es como para simplificar el problema. Yo sé que así se estudia en muchos lugares y eso, pero primeramente lo que queremos es que ustedes queden claros con esta idea de interacciones entre cuerpos, ¿no? Y después ya uno puede, teniendo claro eso, uno puede decir, bueno, ya vamos a considerar o vamos a definir una componente normal a la superficie, que le vamos a llamar normal, y a esta interacción le llamamos roce, ¿te das cuenta? Pero pensemos, yo creo que pedagógicamente, yo creo que es una visión un poco diferente, tratar de pensar de que la interacción entre dos cuerpos solamente se rige por una fuerza, ¿ok? Y no por dos. ¿Entienden o no? Sí. Es como la diferencia, ¿no? Ya, entonces, entonces un poco esto sería o si quieren dicho de otra manera, ¿no? Ya, vamos a suponer que, bueno, ustedes saben que puede haber esto, pero a la larga, quien manda, qué magnitudes tienen esta fuerza, que puede ser tanto esta de roce como esta normal, lo va a depender de la situación, ¿no? Porque, qué sé yo, si digo que no hay interacción aquí en el plano o que estoy con determinada aceleración, entonces aquí puedo no incluir roce o no. Puede ser un poquito más complicado, pero esto es como un razonamiento un poco general de la situación, ¿no? Pero lo iremos viendo en el camino, no se hagan problema con eso por ahora. Profesor, Entonces, sí, ay, pero ¿le puedo hacer una consulta con eso? ¿Puedes subir sí, tu por pantalla, por favor? supuesto. Vale, gracias. Es que sí, pero si fuera como el caso opuesto, si nos dieran esa fuerza F y tuviéramos y nos falta P y la T que tenemos ahí, ¿cierto? Ahí tendríamos que escribir la P y la T separada o uno solo, como habíamos quedado. No, En esa porque situación. es que tenemos que pensar, tenemos que pensar al revés, yo creo. Que es lo que nosotros estábamos viendo. Acuérdate que tienes el cuerpo, ¿no? Que sería un objeto, tienes la cuerda, vamos a verlo separado, y tienes el suelo, ¿no? Sí. Entonces, y además tendría, digamos, la tierra, entre comillas, que sería la fuerza de gravedad. Entonces hay una interacción de la tierra con el cuerpo, hay una interacción de la tierra con el suelo y hay una interacción de la tierra con la cuerda. Por lo tanto, aquí tendrían que haber tres fuerzas. ¿Te das cuenta? Simplemente por la Ya, sí, interacción sí, entre sí. cuerpos. Vale, Eso sí, no, sí, no sí. es por un problema de que quiero uno, dos o tres, sino que la visión hay que verlo en función de las interacciones que hay. ¿Ok? Claro, ahí caché. Vale, gracias. Profe, y en Sí. en los ejercicios donde se ignora el roce, ¿esa F queda igual? No, entonces si estamos ignorando el Russell lo más probable es entonces que esa F quede hacia arriba, ¿no? Porque Ah, ok. estaría compensando solamente
este vector porque habría una aceleración, ¿no? Si no es roce, va a haber una aceleración. ¿Ok? Sí, sí se entendió. Gracias. O sea, dicho de otra manera, si tengo estas fuerzas aquí, o sea, con esta situación que tenemos aquí, es obligado, ¿no? Que esta fuerza tiene que tener, entre comillas, roce que tú conoces, ¿no? Porque si no, no hay manera, ¿no? Porque si estamos en reposo, tiene que haber roce ahí, ¿no? Tiene que haber un roce con el suelo. Ok, pero eso lo introducimos después de alguna manera para simplificar un poco el problema, pero lo que quiero ahora es que les quede claro viendo las fuerzas como interacción de pares entre dos cuerpos, ¿ok? Entonces, bueno, estamos ya en la hora. Entonces, bueno, lo que les voy a dejar es que piensen esto, piensen porque ya son las 3:32. Pensemos esta situación y se los voy a dejar y iniciaremos la próxima clase con esto. Esto hay que pensar un poquito más porque tenemos un cuerpo A aquí, ¿no? Tenemos un cuerpo B y tenemos una cuerda también que está actuando. Entonces, bueno, ¿cuáles serían el diagrama de interacciones, todas las fuerzas que están actuando y el diagrama de cuerpo libre para los bloques A y para el B? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, fíjense que aquí tenemos que hacer 2 diagramas de cuerpo libre, por lo tanto tenemos que ver qué fuerzas son las que actúan sobre uno y qué fuerzas son las que actúan sobre el otro. Un diagrama de cuerpo libre independiente. Las leyes de Newton solo se aplican sobre un cuerpo, sobre una masa, o sea, yo puedo o considerar todo esto como una masa o considerarlo separado. Entonces, digamos que voy a tener una ley de Newton aplicado al cuerpo A por una cierta aceleración y voy a tener una cierta ley de Newton aplicada al otro cuerpo, no sé, la aceleración del cuerpo A y la aceleración del cuerpo B, si es que existe. Si es cero, esto sería cero, pero tengo que ver las fuerzas que actúan. Estas fuerzas que hay aquí son las que actúan sobre este cuerpo y estas fuerzas que están aquí son las que actúan sobre este cuerpo, ¿ok? Entonces tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre sobre cada uno de los dos cuerpos, ¿ok? Entonces, bueno, esto se los dejo ahí para que vayan pensando y lo veremos en la próxima clase, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿no me podría explicar así como vectorialmente la fuerza por el cambio de masa, lo que vimos del extintor en el espacio? Es la variación del momento, porque tú tienes una fuerza, la fuerza es relacionada con la variación del momento en función del tiempo, ¿no? Entonces, si tú, ¿cómo es que cambia el momento este, no? Entonces, si tú disminuyes la masa, ¿qué quiere decir? Que tu masa final es menor que la masa inicial, eso te va a dar ya una diferencia de masa ahí que cuando viene a ver te da un signo negativo. Entonces significa que si tú disminuyes la masa, esta fuerza va a tener un signo contrario a la diferencia esta de masa. Y eso es lo que se basa la reacción de los cuerpos, o sea que tú vas emitiendo masa en este sentido y digamos, adquiere, esto se traduce en una fuerza en sentido contrario, ¿no? O sea, eso lo podemos ver después, eso lo vamos a ver después, yo les voy a hacer un problemita de cómo lo podemos ver, recuérdenmelo, pero lo podemos ver cuando veamos conservación del momento. O sea, podemos encontrar una situación y lo podemos calcular, o sea, para que no lo veas así solo, sino que lo calculemos, o sea, encontrar o imagínate, esto es un problema también que pudiera ser típico, un poquito más complicado, tenemos un vagón, esta pregunta me la hicieron a mí en un certamen cuando yo estudiaba, que yo estudié en Moscú, en Rusia, y me lo hicieron. Imagínense que tenemos hay 10 constructores que están encima de una carreta, qué sé yo, que está en movimiento, ¿no? o que está fija, ¿no? Entonces, o los 10 tipos se tiran a la vez, ¿y qué es lo que le va a pasar a esto? Si el roce, no sé, si es bastante ligero esto, lo más probable es que la carreta se mueva en dirección contraria. Entonces, bueno, la pregunta que me habían hecho era, ¿cuándo es más rápido? Si se tiran los 10 a la vez o si se van tirando de a uno. Y cuando se tiran de a uno, finalmente uno adquiere más velocidad, es como el problema de masa variable.
En el primer caso es simplemente cambio de movimiento, o sea, cambio del momento lineal. Entonces, eso tiene que ver con conservación del momento. Por lo tanto, hasta que no estemos bien familiarizados con el momento, la conservación del momento y cómo cambian cosas, no nos mezclemos con esto, pero piénsalo simplemente en que la fuerza está asociada también al vector de momento. Y si hay un cambio, el vector de momento está compuesto por la masa y por la velocidad. Por lo tanto, depende tanto si hay un cambio, o sea, vamos, o viéndolo analítico, el delta P sería un P final menos un P inicial, y eso sería masa inicial, volumen, masa final, velocidad final menos masa inicial, velocidad inicial. Entonces, depende de cómo cambien determinadas magnitudes aquí, este delta P puede ser o positivo o negativo. Y si tienes un delta P que es menor que cero, entonces la fuerza va a ir va a ser, digamos, contraria, va a tener un signo contrario al movimiento que tiene esta parte de acá. O sea, no sé si queda claro, pero después lo podemos ver en un ejercicio con más en detalle. ¿Ok? Sí, me quedó claro. O Gracias. sea, no sé si te quedó claro o no, pero por lo menos es un poco la idea esa. No, pero la variación del momentum la entendí bien. Sí, tiene que ver con variación de momento, claro. Y el momento visto como masa y velocidad, las dos cosas. ¿Y esas D, qué significaban, disculpe? La que está al lado de la P y de la T. Claro, es que esto es una ecuación diferencial. Ah, Esto ya, ok. significa dp en dt, significa que es la derivada de esto. O sea, esto es una ecuación diferencial. O sea, es delta P entre delta T, pero el límite cuando el delta T tiende a cero, que es la derivada o el cambio instantáneo del momento, ¿no? ¿Ok? Ok. Eso lo van a ver después ustedes, no se apuren. Bueno, chicos, hasta aquí entonces llegamos, los dejo. Vale, profe. Muchas gracias. Chao, Chao a profe. todos. Bien.